¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Acá con el compañero Mario Rojas. Compañero sonó feo, ¿no? O sea, con el colega, con el colega. Ahí está. Sebastián Silenzi, buenas noches. Está ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien. Estaba intentando hacer una composición de lo que es la relación entre nación, provincia y municipio. No nos debemos olvidar nunca de los municipios, que en el caso de Neuquén reciben el 12% de lo que 18-12% de acuerdo con el ingreso que tenga la provincia, que se distribuye por una ley de coparticipación del año 94, está bastante desactualizada. Hay municipios que dicen, bueno, yo tengo más población, yo tengo menos población, ¿a quién le quito para darle más a otro? Una discusión en Neuquén que no se ha podido dar desde el 96, que fue la primera vez que se podía haber reformado la ley. En realidad la ley dice cómo reformarla, pero tampoco ha habido capacidad política para poder hacerlo, ¿no? Sí, todo esto en el marco de también una discusión entre nación, provincia, municipios de la presión tributaria, ¿no? O sea, esto que discursivamente, dialécticamente, si se me permite el término, nación está haciendo con, o sea, una mirada, digo, sobre la provincia, sobre los municipios, diciendo los responsables de los impuestos altos son ellos, no nosotros. O sea, nosotros estamos acomodando, estamos bajando, bajamos algunos impuestos. Bueno, hay toda una discusión. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos dos invitados para hablar un poquito de eso. Porque del otro lado está la gente que dice también, che, ¿por qué pago tantos impuestos? ¿No? O sea, ¿o por qué me sale tan caro el impuesto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene que bajar los impuestos en la República Argentina? ¿Quién le tiene que dar la derecha a la sociedad en materia retributiva, tributaria o de cualquier forma? Bueno, un poquito vamos a estar hablando de esto en el día de hoy, pero sí existe esa pelea discursiva de los números. Dice, no, bueno, Nación le echa la culpa a provincia y los municipios y provincia le dicen, no, Nación tiene la culpa. O sea, hay toda una pelea discursiva que en realidad se traduce para nosotros, para la gente, en que no bajan los impuestos. No bajan los impuestos y siempre los impuestos, la mayor o menor cobranza de impuestos tiene que ver con la cantidad de empleados públicos, digamos. Como que existe la sensación de que si el municipio tiene muchos empleados públicos me va a costar más plata sostenerlo. Tal cual. Y después está eso de, como Rolando Figueroa lo menciona, como la lámpara de Rolando, la lámpara de Aladino, como que alguien tiene una lámpara que la frota y sale el genio y dice, bueno, a Neuquén le vamos a dar tanta plata. No es así. Tal cual. Porque si bien va a ingresar más dinero por el aumento del precio del barril de petróleo, sin ir más lejos, es cierto que los gastos de Neuquén están atados al IPC, o sea, van a aumentar a medida que aumenta también la inflación. Por lo tanto, ese mayor ingreso puede servir para también hacer cosas como esto de bajar los impuestos, como es uno de los invitados que vamos a tener en la jornada de hoy en La Verdad Avanza. Sí, y también esto de la exteriorización, o sea, de la exposición de los impuestos. Nosotros cuando vamos por la calle, por la vida, vemos que hay una tasa de combustible, en el caso de Neuquén y algunos otros municipios, vemos que hay no sé, impuestos retributivos y cuestiones así que son visibles, y los impuestos nacionales están todos ocultos, ¿no? O sea, como que están todos ocultos. Todos tenemos la capacidad de mirar lo local, lo provincial, ¿no? Y nos cuesta mirar un poco lo que esconde el precio final de un producto, y hoy lo vamos a hablar seguramente de este tema. Por ejemplo, compras una remera. Bueno, ¿cuánto tiene de impuestos nacionales, para ser más conciso? ¿Cuánto tiene de impuestos nacionales? ¿Cuánto tiene de impuesto provincial? ¿Y cuánto tiene de impuesto municipal? El valor final de esa remera que estás comprando, ¿no? Bueno, me parece que ahí está un poco la respuesta a muchas veces esas dudas que tenemos nosotros respecto a qué estamos pagando cuando hablamos de impuestos. ¿Qué estamos pagando? Y esto, Sebastián, tiene que ver también con cómo se va a ir perfilando el escenario político para 2027. Seguro. En esto se les va la aceptación o el rechazo de la sociedad a quienes pretendan gobernar la ciudad de Neuquén o la provincia de Neuquén. Sin lugar a dudas, las próximas campañas, el principal componente va a ser el componente económico.
No hay duda sobre eso. Vamos al bloque. Vamos al primer bloque aquí en La Verdad Avanza. Ya venimos. Con nuestro instituto municipal ya regularizamos 20 barrios de la ciudad de Neuquén y estamos llevando obras de agua, luz, gas, cloaca, cordón ponete y asfalto. Lo hacemos en La Familia, lo hacemos en Peumayén, en Auca Mahuida, en 2 de mayo, 7 de mayo y mucho más. Así que lo hacemos a la neuquina, cero endeudamiento y fondos nuestros. Chau Impuestos, 20% de descuento en la tasa de comercio. Acompañamos el pulmón económico de la ciudad. Elegimos seguir haciendo. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Atención, los martes se construye. Con Superdías Construcción podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés con Confiable, hasta en 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN y acceder hasta un 15% de descuento cuando aplique. Mejorá tu hogar en cuotas. Aprovechá beneficios en aberturas, carpintería, climatización y mucho más. Conocé rubros y comercios adheridos en bpn.com.ar. Chau Impuestos. Habilita gratis 12 meses para los comercios nuevos. Acompañamos al pulmón económico de la ciudad. Elegimos seguir haciendo. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Segundo bloque aquí en LBA. Bueno, y tenemos un invitado, está con nosotros y le damos la bienvenida al senador nacional, a Pablo Serrig. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, hola a toda la audiencia y un gusto estar acá. Pablo, quería iniciar esta charla preguntándote por algo de las últimas horas en cuanto a que ¿quién ejerce mayor presión fiscal sobre los neuquinos? ¿La provincia de Neuquén y el municipio o el Estado Nacional? Bueno, ha habido discusión sobre ese tema, ¿no? Pues sobre todo que estamos planteando la necesidad de que acompañen el esfuerzo que se viene haciendo desde Nación por parte de las provincias y los municipios. Hay una componente distinta o distintos tipos de impuestos, ¿no? Los impuestos indirectos y los directos. Por ejemplo, el IVA se va, cobrando sobre el agregado de valor que tenés. En cambio, impuestos como ingresos brutos o las tasas municipales tienen un efecto cascada y se acumulan a lo largo de la cadena. El IVA también, cuando vos vas a exportar, te lo devuelven de alguna manera. Ingreso bruto no. Y nosotros teníamos un estudio en CAFI, cuando yo era presidente, que alrededor del 5% del costo total de una caja es ingresos brutos, porque vos tenés que contar, por ejemplo, la caja de cartón, el que le vendió la madera para hacer el cartón, le cobraron ingresos brutos. Al que hizo el papel, le cobran ingresos brutos. Al que hace la caja, el distribuidor, y va en toda la cadena, y cada vez que haces una operación va acumulando, y en ese sentido tiene se va, como valga la redundancia, acumulando la cadena. Y las tasas municipales, que en realidad también hay una cuestión, las tasas deberían ser contra una contraprestación. De hecho, los municipios que adhirieron al RIGI aceptaron que cualquier tasa que exista o que se ponga tiene que ser contra una contraprestación específica. En ese sentido han avanzado los municipios en cobrar sobre la facturación, ¿no? Y la licencia comercial va del 1 al 6%, depende de la actividad, pero también este efecto acumulativo. En la medida que tenés varias fases, se va acumulando, pero a eso tenés que sumarle que te cobran tasa municipal en la factura eléctrica por pasar los cables, retributivos, la tasa vial, que es el 4,5, es de las más altas del país, salió hace poco un indicador en el caso de Neuquén. Así que en ese sentido hay una componente de distintas instancias, pero es un peso muy fuerte lo que tiene lo municipal y lo provincial, sobre todo que hay diferencias entre el país también, y competimos con otros municipios. Por ejemplo, el otro día yo decía también, en la licencia comercial, por ejemplo, en Chipolete te cuesta 1/3 de lo que cuesta en Neuquén. Entonces, muchos comercios que no están vinculados a la actividad hidrocarburífera o que no tienen la obligación de estar en Neuquén, se están yendo a otras localidades, y eso es lo que habla mi ley de la competencia que va a haber entre provincias y entre municipios para ver quién atrae las inversiones. Ahora, más allá de lo dialéctico
dialéctico, digo, hay una realidad entonces que ven ustedes, por lo menos desde La Libertad Avanza, de Nación, de que este efecto, o sea, el problema que hoy tienen los comercios, que tienen muchos contribuyentes, son los impuestos provinciales y municipales antes que los impuestos nacionales. Son una gran componente, pero como te decía, por ejemplo, el IVA vos vas pagando, no se acumula, vas pagando sobre el valor que le agregás un porcentaje. Por eso también hay que, hace poco salió el otro día un artículo donde hacía una simplificación de lo que son los impuestos. En ese sentido, también la gran carga del Estado está en la seguridad, la salud y la educación que las llevan adelante las provincias, ¿no? Y parte de los impuestos nacionales son coparticipables. Pero la realidad es que el peso es muy fuerte, el de los municipios y el de las provincias. Después, cómo se compone o cómo decís vos tenés que también el Estado Nacional está manteniendo la seguridad social, que es uno de los grandes gastos. Gran parte del presupuesto nacional se va en la seguridad social, los planes sociales, las jubilaciones. Así que en ese sentido también hay que sostener distintas estructuras y entendemos que el esfuerzo debe ser compartido. O sea, como digo, el gobierno nacional avanzó en bajarlo. De hecho, quisimos bajar más todavía ahora con la ley de modernización laboral, pero hubo una resistencia y la idea que se dé la discusión más adelante de bajar ganancias, que es una componente importante también, y otro tipo de impuestos, pero la realidad Pero va a es pasar que eso, porque digo, lleva 2 años y pico este gobierno, digo, va a pasar de que se viene, o sea, algún proyecto para realmente eliminar ganancias, que fue una promesa del gobierno de la Libertad Avanza, digo, hasta acá no pasó, hasta acá ni siquiera se modificó prácticamente. O sea, ¿va a pasar o no va a pasar? La realidad es que eliminar ganancias no creo, porque es uno de los impuestos más progresivos que hay, digamos. La idea es que es un impuesto de los más, no sé llamarle justo, pero de los que tienen que no son distorsivos, como por ejemplo así el impuesto al cheque. Entonces, son de los impuestos regresivos que tenemos en nuestro sistema tributario, y por eso en algún momento también se hablaba de un IVA provincial, de la posibilidad de que también eso sería beneficioso para Neuquén, porque hoy Neuquén la realidad es que aporta alrededor del 4% del PBI y recibe como si tuviera el 1,5% del PBI, ¿no? Esto es la famosa ley de coparticipación nacional de impuestos, que hay que discutirla en algún momento. Neuquén solamente tiene el 15% de los impuestos o de los ingresos de la provincia son coparticipación de impuestos nacionales, después tiene más del 40, 42, 43 de regalías y otro tanto de impuestos provinciales que recauda la provincia. Ahora, si realmente tenés una gran cantidad de regalías, se ha aumentado mucho. Nosotros decimos que Neuquén, por la ley base, justamente porque nos pagan el barril de petróleo que corresponde, antes recordemos que valía $100 el barril de petróleo, nos pagaban el barril criollo de 54 y nos pagaban $1 de 300 cuando el dólar billete que vos podías comprar valía 900, o sea, un tercio. Y sumado, si vos ponés el que nos pagan lo que vale lo que corresponde el dólar, nos pagan el valor internacional de petróleo y el gas, y la suba de la producción que hubo de gas y de petróleo, ahí tenés lo que yo digo, que en dólares y en dólares billetes, la provincia de Neuquén, de 2.400 millones de dólares que tenía de presupuesto en el año 2024, pasó a 5.000 millones de dólares en el 2025. Ha sido un incremento muy fuerte. ¿Qué tal la respuesta al ministro de Economía de la provincia? No sé, algunos dicen que no sé de economía también, pero bueno, la verdad que para mí la cuenta, el dólar que vale, el dólar crocante, ese que vos podés comprar, y el dólar ese verde con la cara de George Washington. Entonces, si vos sacás en dólares de ese tipo, teníamos 2.400 y hoy tenemos 5.000 millones. Y yo lo que digo, si la realidad es que las regalías no las está usando para lo que dice la Constitución provincial, que es para hacer diversificar la matriz productiva, para hacer infraestructura, porque la infraestructura están diciendo que la nación están haciendo con créditos internacionales y con aporte de las empresas petroleras, y muchas obras venían de antes ya licitadas por el gobierno anterior. Pero la realidad es que si no vas a usarla para lo que dice la Constitución, por lo menos usarla para bajarle los ingresos brutos, y muchas veces ya se habla de la ley del compre neuquino, que los neuquinos podamos competir. La realidad es que bajarle la carga fiscal, generar las condiciones para que los neuquinos podamos competir, así como otra actividad. Yo puse ejemplo, el viernes estuvimos en el Chañar y nos decían los productores que no pueden poner la fruta en un frigorífico de Neuquén porque la tarifa eléctrica es prohibitiva, entonces la llevan a 15 kilómetros más a Río Negro la fruta, porque la electricidad vale el 40% menos. Y ¿Es más barata? ¿Vos me confirmás que la electricidad en Río Negro es más barata que en Neuquén? Sí, en esa escala a la que usa el frigorífico estamos hablando que en Río Negro pagan 80 pesos el kilowatt, Calf, que en otros casos es caro, en esa tarifa es 105, y el EPEN está por arriba de 200, ¿no? Fíjate, la electricidad, ¿no? El costo del kilowatt, que es una componente. La energía de base se paga lo mismo, lo que lo encarece es todo el costo de distribución y la estructura que tienen las empresas, que en el caso de Río Negro, una empresa privada de ERSA, y acá tenemos el EPEN, que es una empresa estatal.
¿Es el momento de plantear a poco tiempo de que se inicie la campaña electoral para el 27, Pablo, de que La Libertad Avanza pretende competir a nivel provincial y municipal? Yo creo que son momentos de armados, lo que estamos trabajando en construir un espacio que pueda contener a todos aquellos que comparten las ideas de la libertad, que comparten que lo que está haciendo el presidente Milei a nivel nacional hay que trasladarlo a las provincias, a los municipios, y a partir de ahí, por supuesto, prepararnos para lo que viene. Todavía creo que es muy temprano para hablar del 2027, pero creo que sí es importante armar, interpretarla básicamente lo que nos plantean, esto como te decía, hablamos con productores pymes, hablamos con mucha gente que está disconforme y que ve que la realidad es que se habla de muchos dólares que entran a Neuquén, pero dice, yo la verdad que no estoy mejor, vas a Zapalet y dice, yo estaba igual o mejor hace 15, 20 años que ahora. No se percibe esa realidad, los mayores ingresos que está teniendo la provincia, que se transformen en desarrollo, una mejora de la realidad. Y entendemos que en el caso mío, por ejemplo, que vengo del sector privado, donde haces rendir cada mango, y dentro de La Libertad Avanza tenemos las condiciones y la posibilidad de hacerlo esto, ¿no? Hacer este cambio que se quiere hacer. Uh-huh. Así que entiendo que va a ser una discusión que se va a dar de acá para adelante, pero hoy en principio lo que hay que hacer es armar una estructura que pueda contener a todos aquellos que comparten estas ideas o, como digo, que quieren trasladar lo que está haciendo el presidente Milei a nivel nacional a las provincias y a los municipios. ¿Y qué sentís vos cuando, por ejemplo, pasa un escándalo como el de Adorni o el de Esper? Y creo que él mismo lo escuché anoche en unas declaraciones, reconoció el error y que sentía vergüenza, y la verdad que son cosas que no deberían pasar en un espacio como el nuestro, que estamos pregonando ciertas cuestiones y mantener cierta línea, pero bueno, él mismo lo reconoció, y entiendo que se va a trabajar en que este tipo de cosas no sigan pasando. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que reconoció también el error. Estábamos acostumbrados a muchas épocas que nos refregaban, y inclusive se llevaban hasta los diarios, no solamente en aviones de la presidencia, sino usar el avión de YPF como propio, otros personajes que estuvieron en gobiernos anteriores, ni siquiera ocupando el sillón de Rivadavia. Entonces, lo que vemos también, nosotros estamos poniendo la vara muy alta, la cuestión moral por delante, pero también hay una doble vara o triple vara a la hora de medir las cosas. Y como digo, se reconoció el error, y entiendo que hay que trabajar para que este tipo de cosas no pasen. Por sí o por no, diría algún político por ahí. Yo lo dije en el programa pasado, yo veo que hay una mirada muy particular hacia Neuquén por parte del gobierno nacional, ¿no? O sea que tal vez en otros años, en otros gobiernos, no la hubo. ¿Coincidís conmigo que a Nación esta vez le interesa de otra manera, políticamente hablando, la provincia de Neuquén, que podría llegar a poner toda la mirada para obtener la gobernación y obviamente también municipios, diputados para el 2027? Yo creo que lo que sí tiene intención, y se ve que Neuquén va a ser uno de los grandes motores de la economía. Se habla de los 30.000 millones de exportaciones para el 2031, que es una realidad. Estamos viendo que la infraestructura se está haciendo. Entonces, la realidad es que lo que se quiere es que las políticas que están implementando a nivel nacional se implementen también en Neuquén. No hay una correlación. Acá el Estado no se ha achicado. De hecho, ha crecido la cantidad de empleados públicos que tiene la provincia, de 61.000 cuando asumieron a 69.000, y lo dice el presupuesto. Entonces, creo que lo ideal y lo que apuntaríamos es que ya desde ahora, quedan 2 años de este gobierno, se alinee con este pensamiento y se empiecen a hacer los ajustes. Y si no, también se verá para más adelante, pero lo que es la idea sí es que lo que se viene haciendo a nivel nacional se haga también en Neuquén y en las distintas provincias, y entiendo que por ese lado irá, ¿no? Creo que hoy ojalá se entendiera eso y se hicieran los ajustes, se hiciera en línea con lo que viene trabajando el presidente Milei también en las provincias. Estamos a tiempo y todavía quedan 2 años de este gobierno, pero entiendo que la idea es que justamente que se apunte en ese sentido, y si no, habrá que hacerlo de otra manera. Se me termina el bloque, pero no te puedo dejar irte si no me decís qué opinás cortito de la designación, o de la propuesta de Javier Milei a la embajada con el nombre de Lucila Crexel. Entiendo que es algo que ya se venía hablando, de hecho ha estado dando vuelta. Será una decisión del gobierno nacional, y en ese sentido tienen que pasar por el Senado, pero normalmente se acompaña lo que decide el presidente o lo que decide el Ejecutivo Nacional por parte de los senadores. Esas cuestiones, los embajadores que se nombran, así como las salidas del país
del presidente normalmente son decisiones del Ejecutivo Nacional y que hasta normalmente la oposición suele acompañar. Así que es una decisión que han tomado ellos y entiendo que tendrán sus razones. Gracias por estar acá. Gracias, Pablo. Una pausa hacemos aquí en La Verdad Avanza, ya regresamos. Comenzó la obra más importante en la historia de la ciudad, la Gran Avenida, con recursos propios y trabajando las 24 horas. Bien a la neuquina. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Los Chigüidos dejó de ser el último pueblo de la provincia que no contaba con servicio eléctrico las 24 horas del día, gracias a un parque solar que construyó la empresa Pan American Energy. Es muy importante lo que se ha logrado y muy importante lo que están logrando. Y esto, en cierta forma, es un estricto acto de justicia que en el corazón de lo que habla todo el mundo hoy en día, los habitantes que todos los días la pelean, tengan el derecho y puedan vivenciar, poder compartir las luz las 24 horas del día, que es lo más mínimo que tendrían que haber tenido hace muchos años. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Chau Impuestos, 8 meses gratis de patente a los autos 0 kilómetros comprados en la ciudad de Neuquén. Elegimos seguir haciendo. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Bueno, tercer y último bloque y cambiamos de invitado. Tenemos aquí, le damos la bienvenida al contador Fernando Spoliansky, economista también, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. Casi tiro la copa, Fernando. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fernando, los impuestos que cobra, las tasas que cobra la Municipalidad de Neuquén, ¿todas tienen contraprestación de servicio? Bueno, en términos conceptuales, una tasa es justamente algo que tiene contraprestación de servicio. Así que la respuesta es sí. Todas las tasas que cobra el municipio de la ciudad de Neuquén, al igual que todos los municipios del país, reciben una contraprestación. Lo que pasa es que dentro del sistema impositivo de los municipios no solo hay tasas, hay contribuciones. Por ejemplo, una contribución por mejora, el asfalto. El municipio asfalta y le cobra al frentista la parte proporcional correspondiente a el ancho de la calle y el frente que ocupa su casa, claro. Su inmueble, su casa, su departamento, lo que fuera. Eso es una contribución. Y también cobra derechos. Por ejemplo, la licencia comercial es un derecho de inspección e higiene. Te da un derecho a ejercer el comercio dentro de una ciudad, en este caso de la ciudad de Neuquén. Pero las tasas todas tienen una contraprestación. ¿Vos lo decís por lo que decía Servi en el ejemplo Claro, anterior? o sea, por el tema de la tasa vial. Bueno, ahí está, ¿ves? La tasa vial en realidad no es una tasa vial como sí misma, sino que es una contribución al servicio urbano o al mantenimiento urbano. Por eso no tiene solo como destino el sostenimiento del transporte público, sino que fundamentalmente lo que colabora es con el sostenimiento del bacheo, el asfalto que hace propiamente el municipio, porque hay que decir que del asfalto que pagan los frentistas es solo el 40% del costo total. 40% del costo total. El 60% lo integra el municipio con recursos de cada uno de nosotros. Entre ellos, por ejemplo, el destino de esta tasa de servicios urbanos conocida como tasa vial. Como tasa vial, es más que nombre que Exactamente. Y hay que también recordar, Mario, que la tasa por servicios urbanos o tasa vial, como se conoce habitualmente, surgió a partir, no solo en Neuquén Capital, en muchas ciudades de la Argentina, surgió a partir de que el Gobierno Nacional dispuso la eliminación del Fondo Compensador para el Transporte del Interior. Es un nombre larguísimo, pero es muy fácil de hacerlo. Cada vez que nosotros cargamos combustible en cualquier estación de servicio, en cualquier vehículo, el 28%
de lo que cargamos son impuestos nacionales. Dentro de ese 28% hay un porcentaje que es el impuesto al combustible líquido y el impuesto al dióxido de carbono. 2 impuestos nacionales contenidos dentro del precio del combustible. De esos 2 impuestos, antes Nación distribuía entre provincias y municipios un fondo compensador. Cuando asume el presidente Milei en diciembre del 2023, elimina el fondo compensador para el interior y lo sostiene en el AMBA. Con lo cual... eso para traducir un poquito esto también y ayudar a la gente a entender mejor, tiene que ver con esto. El subsidio se eliminó para el interior del país y le quedó al AMBA. Exacto. El interior del país, arreglátela como puedas. Pero acá hay una cuestión discursiva que yo también quiero que vos metas en esta explicación que estás dando, que es... la verdad que ustedes están pagando impuestos altos porque los municipios y las provincias le ponen los impuestos altísimos y Nación, nosotros, digo, en el caso de Milei, bajamos los impuestos. Bueno, a ver, termino con el fondo compensador y vemos esa parte. Nación deja de remitirle fondos a las provincias y a los municipios del impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono, pero lo seguimos pagando. O sea, neuquinas y neuquinos, cada vez que cargamos combustible, pagamos esos 2 impuestos. Ahora bien, Nación... Que no es el 4,5%. No, estoy hablando de impuestos nacionales. Entonces, Nación no lo distribuye más entre las provincias y los municipios, entonces los municipios ahí es donde salimos y decimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para compensar lo que el Estado Nacional dejó de remitir a provincias y municipios? Y ahí nace la tasa vial, como la conocemos habitualmente. Por eso el intendente Mariano Gaido, cuando le preguntan por la tasa vial, él dice, la elimino a partir del momento que el Estado Nacional restituya los fondos que nos corresponden por ley. Que eso es lo que no ocurre. Entonces, cuando Nación vuelva a enviar los fondos del impuesto al combustible, que lo pagamos cada vez que cargamos combustible nosotros, entonces se eliminaría la tasa vial. Y está bien que así sea. Pero no ocurre eso. El Estado Nacional se lo deja. Ahora vamos a hablar de presión fiscal a nivel nacional, provincial y municipal. Los impuestos tienen 3 niveles. Los impuestos nacionales en cualquier bien que ustedes quieran poner de ejemplo, la remera, el pantalón, los zapatos, lo que quieran, ocupan aproximadamente un 40% del total del precio. 40% total de precio son impuestos en el bien que vos quieras elegir, del rubro que vos quieras elegir en la Argentina. De esos 40 pesos, supongamos que el pantalón vale 100 pesos, 40 pesos son impuestos. De esos 40 pesos, 33,50 son impuestos nacionales. 5 son impuestos provinciales y 1,50 pesos son tributos municipales, impuestos municipales. ¿Y por qué la gente se enoja con ustedes? Porque en el rango impositivo, cuando vos analizás el sistema impositivo, el impuesto nacional está contenido en el precio. Entonces, cuando vos pedís un ticket, anda al supermercado y fíjate, en el ticket del supermercado te va a aparecer entre paréntesis un 21% o un 10,5% dependiendo del bien que vos estés comprando. Eso es impuesto nacional, pero está contenido en el precio, es decir, no lo ves aparte. Pero cuando vas a cargar combustible en la ciudad de Neuquén, encontrás que aparte dice tasa vial. Y ahora algunas estaciones de servicio les obligaron a poner impuesto al combustible. Entonces lo vas a empezar a ver, ese impuesto nacional que antes estaba contenido en el precio. Ingresos brutos es un impuesto que vos lo liquidás mes a mes y lo tenés que ir a pagar a rentas. Entonces, yo soy contador público, vos sos mi cliente, te doy un papelito que dice ingresos brutos tanto. Claro. ¿Está? Y la tasa municipal, nosotros la emitimos y te doy ese papelito y te digo, tenés que pagar licencia comercial, tenés que pagar retributivos, tenés que pagar patente por el auto que vos tenés. Entonces, es mucho más exteriorizado el impuesto provincial. Mucho más expuesto. Expuesto el impuesto provincial y el municipal que el nacional, porque el nacional está contenido en el precio. Entonces, cuando vos te dicen, el pantalón vale 100, vos no sabés que tiene 33 pesos con 50 de impuestos nacionales. Porque vos pagás los 100 pesos y te vas. ¿Está? Entonces, está mucho más exteriorizado, expuesto los tributos provinciales y municipales que el impuesto nacional que está contenido en el precio. Bien. Hay también toda una situación con esto, porque uno también entiende, y me parece que nos cuesta a los argentinos entender, esto de cómo se recauda para poder dar servicios. Alguna vez lo hablamos con el intendente, ¿no? El intendente alguna vez nos dijo,
Sí, pero vos cuando salís a la calle, el asfalto que pisás lo hacemos nosotros, el transporte que te subís lo ponemos nosotros. La luminaria. Cuando decimos nosotros, está hablando obviamente de los impuestos de todos los neuquinos. Sí, ¿no? claro. La luminaria, la basura, que no es un tema menor. Digo, y en eso que hoy Neuquén, no sé, discursivamente muchos dicen es caro. Digo, ¿hay forma de optimizarlo? ¿Hay forma de bajar esos costos? Como decías vos, no sé, Nación si te da el subsidio, vos sacás la tasa vial. Claro, ahí bajás el costo. ¿Se trabaja en eso, Fernando? Bueno, a ver, cuando uno hace una estructura de costos de los tributos municipales, nosotros la hacemos todos los años con la tarifaria. Es decir, decimos, bueno, a ver, ¿cuánto sale el servicio de recolección de residuos de la ciudad de Neuquén? Con la calidad que tiene, porque vos podrías bajar el costo, pero mermás la calidad, digamos. Y mirá lo que pasa en otros municipios. Bueno, en otros municipios. Acá pasa 6 veces a la semana, incluidos los feriados. En otros municipios pasa 2 veces a la semana. Entonces, cuando vos haces esa estructura de costos, vos decís, bueno, ¿cuánto cuesta el servicio de corrección de residuos? ¿Cuánto cuesta el sistema de transporte público que la ciudad de Neuquén también es premium de lo que teníamos? Hay que recordar también lo que teníamos en la ciudad de Neuquén. Bueno, ¿cuánto cuesta la luminaria LED que está en toda la ciudad de Neuquén? Y ninguno de nosotros pagó la luminaria LED en forma directa, digamos, cuando otros municipios sí te lo cobran. Acá no. Bueno, cuando uno hace esa estructura de costos, dice, bueno, mira, a mí me cuesta 100 pesos el servicio de recolección de residuos, disposición de la basura final, centro de transferencia, puerta a puerta, porque no es solo el camión que pasa, es todo lo que hay como sistema de limpieza. Cuesta 100 pesos. ¿Cuántos somos en la ciudad de Neuquén? Vamos a hacerlo fácil. Supongamos que somos 100, bueno, pagamos un peso cada uno y listo. Esa estructura de costos, ese análisis de costos se hace y es el que determinó, por ejemplo, los retributivos este año. Cuando nosotros decíamos, ojo, porque en la ciudad de Neuquén con lo que pagamos solo cubrimos el 20% del costo del servicio. Y ahí está la contraprestación. El servicio costaba 100 y nosotros recaudábamos 20 de retributivos. El 80 restante salía del bolsillo de cada uno de nosotros también, como rentas generales. Pero no cubríamos el costo, la contraprestación que salía el costo del sistema de limpieza de la ciudad de Neuquén. ¿Y cómo estamos en comparación con otros municipios en materia de retributivos? Eso es muy interesante porque con el servicio que tiene la ciudad de Neuquén, el sistema que tiene la ciudad de Neuquén, estamos por debajo que ciudades vecinas que no tienen la misma calidad del servicio. Por ejemplo, Centenario, por ejemplo, Plotier, por ejemplo, Cipolletti en Río Negro o Fernández Oro. Hay 5 o 6 ciudades, son informes periodísticos, que indican que están por encima de nosotros en lo que pagan de retributivos, que es el sistema de limpieza de cada una de las ciudades. Bien. Fernando Spolianski, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Sebastián Silenzi, hasta la próxima. Hasta la próxima, que la pasen bien. Chao.